Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 20, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Rose Favela, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Rose es una chica sencilla y muy hermosa, desde siempre le ha fascinado pasear todas las tardes y así respirar un poco de aire fresco. Ella vive con sus papás muy cerca de su trabajo y a menudo se dirige caminando para disfrutar del trayecto. Esa tarde se sentía muy feliz, pues el día siguiente le tocaba descanso, pero ella jamás imaginó el trauma por el cual estaba a punto de pasar. Rose iba caminando muy tranquila, observando y disfrutando de todo a su alrededor, pero de repente se percató de un olor diferente que no pertenecía a las flores que ella todos los días percibía en esa calle. Se le hizo muy extraño, pero lo peor estaba por llegar, pues frente a ella estaban unas construcciones que jamás había mirado. Cabe mencionar que la mayoría de los establecimientos estaban ligeramente distintos. Ella se sintió muy estresada por la situación, pues toda esa calle tenía cambios notables, y cómo es posible que de un día a otro todo cambiara. Continuó su camino, y unos minutos más volvió a sentir un ligero cambio en el viento, y al voltear todos los establecimientos estaban igual como ella los recordaba. Rose me comentó que este suceso le ha pasado varias veces, pero las personas jamás le han creído. Esta historia le pertenece a Ramsés, él me la mandó por correo electrónico. Ramsés es una persona muy amable y lamentablemente estaba pasando por un triste pesar, pues él vivía en Estados Unidos y no le era posible viajar a su país para poder sepultar a su mamá, la cual había fallecido 2 días atrás. Se sentía fatal por no poder despedirse de su amada madre, y no se percató en qué momento apareció en un lugar totalmente diferente. Todo a su alrededor estaba cubierto por nieve y aparentemente estaba totalmente solo. Ramsés no supo qué ocurrió, y lo único que podía pensar es que tal vez sufrió un infarto por el dolor de su duelo, y donde se encontraba pudiera ser el cielo o el purgatorio. Nuestro amigo no dejaba de caminar buscando a otras personas, pasó por muchos lugares y por más que buscó todo su esfuerzo fue en vano porque no logró encontrar a nadie. Dicho lugar se asemejaba a esas típicas películas apocalípticas. Muerto de angustia, lo único que se le ocurrió fue arrodillarse y pedirle a Dios con mucha fe, que por favor lo llevara ante él o mínimo lo regresara a su vida real. Así pasó por unos minutos, hasta que por un momento sintió mucho desguanzo, posteriormente se sintió muy mareado y a lo lejos en tono de eco, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Minutos después despertó, y para su sorpresa nuevamente estaba en el mismo lugar que recordaba, pero ahora estaba su amigo John llamándolo con insistencia. Ramsés jamás ha podido superar la muerte de su madre, pero tampoco ha superado este extraño fallo en el cual se vio envuelto.
Esta historia le pertenece a Eric, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Julie y Eric son amantes de la naturaleza, aprovechan cualquier momento para pasear por el campo y disfrutar de todos los increíbles paisajes que esos lugares les pueden ofrecer. Todo ocurrió un día muy temprano. Eric y su esposa Julie aprovecharon su día de descanso para ir de excursión al campo. Todo estaba normal, pero al pasar por el kilómetro 66 ambos se llevaron el susto de su vida. Estaban muy contentos, y justo ante sus ojos se miraron a ellos mismos pidiendo raite en la carretera. Al instante pararon el auto, pero justo en ese momento sus versiones paralelas desaparecieron sin dejar rastro. Algo nerviosos, hicieron de cuenta que nada había pasado, y mejor continuaron con su paseo. Llegaron al lugar, y enseguida se dispusieron a disfrutar de esos increíbles paisajes por algunas horas. Pero todo inicio tiene un final y la hora de regresar llegó, y para su desgracia el auto empezó a fallar, así que estresados mejor decidieron caminar un poco para pedir ayuda. Caminaron por varias horas, y se les hizo muy extraño que el sol no se metiera a pesar de la hora que era. Esto ya los asustó aún más pues eran las 7, y parecía que eran las 2 de la tarde. Caminaron por mucho rato, y no podían encontrar la carretera a causa de haber tomado un atajo. Ahora se encontraban totalmente perdidos. Horas después estaban cansados y sedientos, pero para su suerte llegaron a la carretera, así que de inmediato se pararon para pedir raite al primer auto que pasara. Transcurrieron algunos minutos y para su sorpresa a lo lejos se miraba un automóvil muy parecido al de ellos, y al acercarse simplemente desapareció. Ellos no podían entender qué ocurrió pero de inmediato recordaron el incidente de la mañana, y al parecer se trataba de un bucle pero en su etapa final, porque en minutos les dieron un aventón hasta su casa. De esta historia ya han pasado 2 años, y ellos hasta la fecha siguen negándole a su mente lo que vieron ese día.